Soy el abogado agrario Ramón Herrera. Te comparto el WhatsApp 6691 137043. Repito, 6691 137043. En caso de que tengas alguna duda o requieras alguna asesoría con el tema de este video, puedes mandar un mensaje o hacer alguna llamada. O bien, si te quieres integrar al grupo de WhatsApp, puedes hacerlo. Ahí compartimos constantemente esos temas de la materia agraria. Este tema aplica por igual para ejidos y comunidades. Por equidad de género, cuando me refiero a abogado, ejidatario, magistrado, abarco ambos géneros, mujeres y hombres. Solo singularizo por la cuestión de los tiempos. Pues bien, por ahí una persona hizo una simple pregunta que desató una polémica. La pregunta que nos ocupa el día de hoy es: ¿se puede escriturar como propiedad privada un terreno ejidal? De entrada es importante que tengamos en cuenta que dentro de un ejido o de una comunidad pueden existir principalmente 4 tipos de tierras de acuerdo a su régimen interno legal. Lo que es el uso común, que es propiedad del ejido; lo que son las parcelas, que son titularidad de quien aparezca en el certificado parcelario; y lo que es la zona urbana, también llamada asentamiento humano. Cuando el público pregunta si se puede escriturar como propiedad privada un terreno ejidal, por lo general se está refiriendo a un solar, a un lote, también llamado predio o en ocasiones baldío cuando tiene construido, que se ubica pues en la zona urbana o en la zona de reserva para el crecimiento de la zona urbana. Esta clase de terrenos está destinada para casa habitación o tal vez algún local comercial u oficinas públicas o privadas. Ahora bien, existen 2 clases de solares, de acuerdo a su estatus o su situación legal. El primero son los solares que ya cuentan con un título de propiedad debidamente inscritos en el registro público de la propiedad. Ese título de propiedad pudo haberlo expedido Coret, ahora INSUS, o en su caso el RAN después de que se celebró una asamblea con tal finalidad. A veces sucede que se desconoce que ese solar ya cuenta con título de propiedad, tal vez jamás fueron a recogerlo o falleció el titular durante el trámite por desinformación, por indecisión, etc. Y la segunda categoría de solares son los que no cuentan con título de propiedad. Y a eso se refiere la pregunta. Es decir, porque la zona urbana, es decir, el pueblo, no está regularizado, ni a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, lo que antes era COREP, que pertenece a la SEDATU, en este caso INSUS, ni a través de alguna acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras. La primera de ellas fue Procede, luego vino FANAR y actualmente está RACA. Esta clase de solares, que no está regularizado por ninguna de las 2 dependencias antes señaladas, definitivamente no se puede escriturar como propiedad privada hasta que no ocurra una de las 2 situaciones que estoy señalando. Y ojo aquí, es voluntad de la asamblea únicamente decidir si van a formalizar, si van a regularizar los solares a través de una asamblea de formales especiales, esas que son muy exigentes respecto a los requisitos del quórum legal, de la asistencia de un notario público, de un funcionario de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional o RAN, para que puedan pues llevar a cabo el proceso interno de que la zona urbana, también llamada casco urbano o asentamiento humano, ahora sí pueda ser regularizada y se convierta pues en propiedad privada. Mientras eso no ocurra,
el solar sigue siendo propiedad en estricto derecho del ejido y de la comunidad. Y dice la ley agraria que la zona urbana es inalienable, imprescriptible e inembargable. Así de que no se va a poder generar un título de propiedad en un solar en esas condiciones. También sucede una variante interesante. A veces ya se llevó a cabo el programa de regularización a través de CORED o INSUS, o bien a través de una asamblea de delimitación, destino y asignación de tierra, sobre todo en la zona urbana. Pero no se asignó un solar en específico, ya sea por conflictos entre los posesionarios, entre los familiares, entre los que tienen la expectativa de asesores, o de plano nadie lo solicitó durante la asamblea, quedó vacante, quedó sobrante ese solar. En este caso, no obstante que todavía no cuenta con título de propiedad, sí se puede regularizar, sí se puede entregar título de propiedad, y hay dos vías. La número uno, acudir ante el Tribunal Agrario. Si no se asignó a nadie el solar por la Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras. O en su caso, si en la Asamblea sí se asignó, pero el título de propiedad se expidió a una tercera persona y hay un inconforme con interés sobre ese solar, pero ya está asignado en la asamblea, incluso ya se expidió el título de propiedad, tal vez ya se recogió, todavía no. En este caso ya sería el juez civil de primera instancia el competente para la cuestión del conflicto ahí de quien vaya a demandar por inconforme. Eso es lo interesante de esta clase de temas, pues cuando vamos con el tribunal y cuando vamos con el juez civil de primera instancia. A la fiscalía no se lo recomiendo, no anden perdiendo tiempo. El MP o el fiscal se va a declarar incompetente o le va a sacar la vuelta a ese asunto. O a veces sucede que el título de propiedad se asignó literalmente a favor del ejido o de la comunidad. Entonces pues ahí pueden llevar incluso a cabo un contrato de compraventa ante un notario público, siempre y cuando ese título de propiedad ya esté debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. Ojo aquí, si el solar está dentro de una parcela o está dentro de la zona de tierras de uso común o dentro de una zona de achuramiento. El achuramiento es aquella superficie de tierra que cuando llegó el procede también la midió, pero el ejido o la comunidad no acreditó legalmente que fuera de su propiedad, no venía dentro del polígono de dotación, del plano de ejecución de dotación, entonces nada más se midió como en posesión y ahí lo sombrearon, de ahí viene lo de achuramiento. Si el solar se encuentra dentro de una de esas tres clases de tierras, nunca se va a poder titular legalmente a favor de un particular como propietario, al menos que si se está dentro de una parcela solar, pues la parcela adopta el dominio pleno, que previamente debe estar acordado a favor por parte de la asamblea de formales especiales, del ejido de la comunidad, y ya que tiene el título de propiedad de la parcela, entonces sí ya se puede fraccionar sin ningún problema y al solar en sí se le puede entregar un título de propiedad, pero eso sí es un trámite ante el notario público, el juez civil y el registro público de la propiedad. Pero si el solar está dentro de las tierras de uso común, primero necesitarían que al uso común le cambien de destino, que la conviertan pues en parcelas y a su vez la parcela adopte el dominio pleno para entonces sí poder llevar a cabo el procedimiento que te acabo de mencionar, de que a través del notario, del registro público de la propiedad o tal vez del juez civil se puede llevar a cabo pues el fraccionamiento. ¿Y cuál es el origen de que impide pues que dentro de una parcela o entre las tierras de uso común no pueden existir solares? Es porque las parcelas y el uso común están destinadas para el trabajo, para el aprovechamiento de alguna actividad para que pueda subsistir el ejidatario o su familia y no para habitar, no para construir casas, habitaciones. Recordemos además que mientras sea parcela y sea uso común, por más grande que esté la casa construida dentro de la parcela, la propiedad legalmente del uso común es del ejido o de la comunidad, incluso también de la parcela. El ejidatario, como un dato interesante, nada más es titular
del derecho sobre esa parcela como si fuera suya, pero legalmente no lo es, hasta en tanto esa parcela no adopte el dominio pleno. El uso común de hecho es inalienable, imprescriptible e inembargable, señala la ley agraria también como advertencia. Y cuando no se puede regularizar pues la propiedad, hay que proteger y garantizar por lo menos la posesión. Y más si hay construcciones ya hechas de buena fe, con buena intención, que el que compró desconocía pues el impedimento legal. Eso sí, advertencia, el desconocimiento de la ley agraria no te va a exentar, no te va a liberar de responsabilidades y de consecuencias legales. Así que debes estar consciente de ello. Es más, si te expidieron una concesiones de posesión, esa es la señal de que no adquiriste la propiedad y que seguramente el solar se encuentra en uno de los supuestos que te acabo de señalar. Así que debes de prevenirte y lo antes posible. En serio, en verdad, sale más barata la asesoría preventiva para ese tipo de situaciones que contratar a un abogado bombero. Al abogado bombero le llamo yo cuando ya nos llaman de que hay que ir a apagar un fuego, un problemón, un conflicto. Y ahí sí te sale caro, porque además vas a gastar muchísimo más. Vas a gastar en honorarios de los abogados, de las abogadas, en los peritos. El tribunal agrario va a requerir por ahí la prueba pericial, porque como ese solar en el estricto derecho no existe, no está inscrito en ningún registro o su plano, va a pedir que se hagan pruebas periciales en topografía. Además, pues es más latente el riesgo de que pierdas lo que pagaste por la compra de ese solar, lo que gastaste en la construcción, porque no se le puede llamar inversión por la condición, y si le hiciste alguna mejora, pues también, igual si alcanzó plusvalía ese solar con los años, pues aún así eso no te beneficia. Entonces, en verdad, busca la manera de garantizar la posesión de ese solar. O si vas a comprar uno, sé consciente de lo que estás adquiriendo. La recomendación es de que primero investigues. Por ejemplo, si el solar se puede escriturar o no como propiedad privada, pues acude a la delegación del RAN, al Registro Agrario Nacional. Son tardados, a veces te hacen dar mucha vuelta, entonces acude al Registro Público de la Propiedad. Si en el Registro Público de la Propiedad o en la Oficina del Catastro, que trabaja de manera coordinada con el registro público, te confirman que ahí no tienen antecedentes registros de ese solar como propiedad privada, significa que en automático lo más seguro es que sea tierra ejidal o comunal que no ha sido regularizada. También puedes ir con el comisariado ejidal o de bienes comunales o a la Procuraduría Agraria. En ambas instancias nada más es una referencia respecto a la información que puedes recabar, porque no son los oficialmente encargados de proporcionar información que tenga pues efecto legal, como si lo es el RAN y el Registro Público de la Propiedad. Eso que te acabo de mencionar sí tiene unas pinceladas, una referencia a la ley agraria, pero no te la estructura tal como lo acabo de explicar, ni el propio reglamento de la ley agraria en materia de regularización de los solares ejidales precisamente. Eso pues se fue aprendiendo en la marcha y con gusto te lo comparto pues para evitar en la medida de lo posible problemas o fraudes o que te sorprendan pues de que tú estás confiado o confiada que compraste una propiedad cuando en realidad estás adquiriendo una posesión y además esa posesión es irregular. Si por la necesidad, por el precio, por la ubicación te conviene, pues ya es decisión personal, pero ya estás enterado. Sobre aviso pues no hay engaño, dice el dicho. Dejen sus comentarios, sus preguntas, también agreguen por ahí si tienen alguna experiencia que pueda enriquecer esta clase de transmisión. Se lo agradeceremos, incluso en primera persona. Y también sus saludos desde qué parte del país nos estás viendo. Nos vemos pues el viernes con el siguiente tema a exponer de problemáticas de la vida real.